Han sido unos años extraños, ¿no es así? To the king, 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 kneel to the king. Kanye no ha parado de cagarle. Sus declaraciones sobre ser nazi, relacionarse con gente nefasta, sacando álbumes mediocres, cayendo a muy malos, mientras él, en el fondo, está luchando con su salud mental. Pero antes de avanzar con eso, déjenme recordarles por qué adoramos el trabajo de este tipo. Siempre se ha sabido de lo genio que es este tipo. Sus álbumes, cada uno distinto al otro, con producciones impecables y letras distintas a los lanzamientos que se lanzaban en esas épocas. Kanye nunca fue el mejor rapero ni el mejor letrista, pero tenía canciones llenas de pasión y sentimientos fuertes, que con su increíble producción destacan las canciones. The College Dropout, llena de instrumentos con samples increíbles. En Late Registration, agregando orquestas. En Graduation, con ese futurismo lleno de positivismo. En 808s, con la influencia del autotune. En Dark Fantasy, con esa producción ambiciosa y cinematográfica. En Watch the Throne, siendo un artista del momento junto a Jay-Z. En Jesus, experimentando en lo industrial. En Life of Pablo, siendo una mezcla de ideas revueltas, dando una experiencia de escucha única. En Jay y Kitsy Ghost, siendo vulnerable y dejando ver sus sentimientos, dándonos canciones como Ghost Town o Reborn. En Jesus is King, con la religión, y Donda con su rollout bastante catastrófico pero fascinante de ver. Ver los listening parties, cómo iba avanzando el álbum, y en cada uno por visuales diferentes bastante espectaculares, sin pena en decir que ha influenciado a varios artistas tener conciertos así. Y luego, bueno, llega su caída. Ya todos sabemos lo radical y controversial que es este tipo, sus declaraciones y polémicas, lo de Taylor Swift, Donald Trump, su opinión sobre la esclavitud, su relación con Kim Kardashian, pero siempre se salía con la suya, dando justificaciones sobre su salud mental, o cuando sacaba un proyecto de la nada, los fans se les olvidaba y dejaban pasar la polémica. Ha pasado demasiadas veces. Es un artista bastante egocéntrico y muy exótico, pero en mi perspectiva, él es bastante distinto en persona que en su obra. Tal vez era su verdadero yo, pero con su música o con las otras cosas que hace como la moda, se ponía en un modo más focus, bastante centrado en lo que hacía y queriendo perfeccionarlo. Pero ahora se ha sentido muy distinto. Desde Honda no hemos tenido un buen proyecto de él, hasta él mismo se le veía muy mal, como su producción y perfeccionismo se han ido por completo. Proyectos como Donda 2, que es un desastre, una producción mediocre y líricas horribles, varias canciones sin terminar, aparte de un listening party bastante desastroso, con problemas de sonido que hasta hicieron enojar a Kanye. Un proyecto nefasto que ni siquiera salió oficialmente, solo si comprabas el Steam Player, que para agregar se fue al olvido. En esta época estaba lleno de actitudes muy cuestionables, sus entrevistas llenas de inconformidad, sus relaciones de trabajo con personas muy cuestionables y bueno, la famosa entrevista.
That's right. You're not Hitler. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. The Jew, I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Los fans se quedaron estáticos. Los medios de comunicación aprovechándose del tema y lo peor de todo, sus cortes de lazos con marcas importantes. La más importante, Adidas, que era quien fabricaba las Yeezys. Su network decayó en picada. Se había arruinado la carrera. Después se alejó del ojo público. Salían noticias de él de vez en cuando, pero no eran nada importantes. Hasta que salió con Travis Scott de su concierto de Utopia. A los fans, eso fue como su regreso. A finales de ese año se juntó demasiado con Ty Dolla $ign, que empezaron a trabajar en un álbum, Vultures. Vultures es a lo que le siguió Donda 2, llena de una producción mediocre, líricas estúpidas y con visuales horribles con IA asquerosa. Kanye, que ahora quiere que lo llamemos Jay, se le veía mal, tanto físicamente como mental. Los conciertos eran mediocres y aburridos. Recapitulando un poco hacia atrás en su carrera, sus conciertos eran una experiencia. En Late Registration con las orquestas, en Graduation con el Glow in the Dark Tour, las de Jesus con ese escenario excéntrico y las pantallas de cine de fondo, en Life of Pablo con el escenario flotador, y sin hablar los listening parties de Donda. Eran experiencias únicas, llenas con trabajo artístico detrás. Y no digo que las de Vultures no tengan eso. Lo que hizo el director visual, Aus Taylor, tiene un valor artístico. Pero de ahí solo él en el centro del concierto, dando vueltas y ni siquiera cantando las canciones. Y sin hablar las visuales que empezó a usar en esta era. Llena de IA basura que no aporta nada al arte. Y con la salida del Vultures 2, terminando de cerrar esta nefasta era, con las peores canciones que pudo haber hecho y con IA y voces de Alvin. Y detrás de cámaras, con todo el revuelo de su adicción al nitrógeno que le hizo mierda el cerebro, los grills de titanio que le costaron como 800,000 o algo así. Jay estaba rodeado de gente a las que su trabajo fue decir sí señor a todo. Nunca tuvo a alguien que lo aconsejara bien. Solo su esposa, pero bueno, eso es otro tema. A finales de ese año, cerraba esa era anunciando que trabajaba en un nuevo álbum llamado Bully. Según las fuentes, Jay había regresado a su modo de producir tan particular, trabajando en el proyecto hasta que llegó el año siguiente. Jay se volvió loco, literalmente. Dando una serie de tweets ofensivos y tirándole a artistas que eran sus amigos: Travis, Cardi, Tyler, Virgil, diciendo cosas racistas y defendiendo a personas nefastas como P. Diddy o Donald Trump. Varios de los artistas cercanos a él lo dejaron de seguir
en cualquier red social. Sacaba merch nefasta como la popular camiseta con la esvástica o las colaboraciones que hacía con el hijo de P. Diddy. El álbum que estaba trabajando, Bully, lo habría filtrado él mismo, lo cual es raro. Siempre se ha filtrado su música, pero ahora era él el que lo estaba haciendo. El proyecto, notándose inacabado, era mediocre, lleno de IA y canciones sin terminar, con un visual que lo acompañaba, con su hijo Saint luchando contra unos luchadores. Después de eso empeoró mucho más. Se empezó a juntar con gente deplorable: Adin Ross, Andrew Tate, Dave Blunt y el peor de todos, el irritable Digital Nas, quien fue el que más le lambió las botas, haciendo streams para sacar provecho de él, aún sabiendo perfectamente la situación de salud mental que tenía, defendiendo sus estupideces y trabajando con él en la peor música que Jay pudo haber hecho. Y en esa época Jay sacaría una canción muy oscura. Una canción rara de escuchar. Jay delirando mientras habla de cómo una revista para adultos les hizo a él y su primo hacer algo. Es mejor no mencionarlo. Supongo que ustedes ya han de saber. La gente, en vez de preocuparse de un evidente ataque psicótico, un dato salido a la luz sin tener que ser revelado, un acto penoso y horrible, simplemente se reían, enfocándose en que dos niños del mismo sexo hacían algo así, haciendo chistes homofóbicos y no viendo lo terrible de la situación. Mientras tanto, Jay, trabajando en su música con más IA y producción mediocre, dejando de lado Bully, hasta sacó Onda 2 en servicios de streaming. Bueno, más bien el imbécil de Digital Nas. Y luego, bueno, sacó otra canción. Creo que ya saben qué es esta canción. No hay mucho que hablar de ella más que decir lo ofensiva y mala que es. Una provocación de Jay, queriendo llamar la atención mientras se victimizaba sobre cómo la industria y los medios lo traicionaron. ¿Y cómo no lo harían? Sus declaraciones racistas, sus provocaciones, él mismo se lo buscó. Reemplazó el álbum con un álbum llamado Cook, que después también se filtró. Un álbum igual de horrible, pero en este caso mucho más. Canciones con hombres como Free Diddy, Virgil, Hitler, Jay, Jesus. Oh Dios. Jay estaba rodeado siempre de gente nefasta. No había ni una buena persona alrededor de él. Hasta el estúpido de Sneeko estaba involucrado. What the fuck? Jay se veía solo, rodeado de gente nefasta, haciendo música horrible con IA. A este punto ya sabíamos que su carrera estaba arruinada. Ya no había nada que hacer más que observar cómo lo que fue un artista fantástico se volvía en un lunático, un villano, una mala persona. Ese mismo año salió un documental de él llamado In Whose Name, un documental sin censura sobre lo que vivió en el periodo de 2018 a 2024, grabado en un iPhone y viendo el comportamiento de Kanye desde lejos, sus interacciones con su familia
con sus amigos, con sus empleados, notándose esa locura y bipolaridad marcada en su personalidad. Sobre todo ese fragmento donde tiene un ataque nervioso y empieza a gritarle feamente a Kris Jenner. Desde que salió ese documental, yo creo que algo cambió en Jay. A principios de año, Jay sacó mediante The Wall Street Journal una disculpa, una extensa y detallada, del porqué de sus acciones estos últimos años y el querer de cambiar. Señala su accidente del 2002, en donde sufrió un choque automovilístico, diciendo que no solo se dañó la mandíbula, sino que también su cerebro. Dice que, yendo con ayuda profesional, pudo encontrar ese año que ahora nunca pensó tener. Dice que las actitudes recientes son causas de ese daño cerebral, dando ataques de bipolaridad, episodios maniáticos y demás. Hasta mencionó que empezó a ir con ayuda profesional junto a su esposa, más que nada por un límite que tuvo, alguna acción que le hizo reflexionar. No me quiero imaginar de qué tratará. Se disculpa de todo, aún sabiendo que no es la primera vez que se disculpa de algo. Esta vez se sintió genuino. Una disculpa dando publicidad en una revista reconocida era más real esta vez. Los fans le creyeron. Estaban escépticos, diciendo, él lee otra semana y seguirá con sus tonterías. Pero nunca pasó. Regresó al ojo público y regresó a dar un concierto en México, uno que se llenó, notándose que a los fans aún les importaba, les interesaba ir a verlo, creyendo yo que a Kanye le hizo un clic en la cabeza de hacer bien las cosas, seguir animando a sus fans y dándole lo que quieren. Kanye después sacó Bullying y sigue siendo un mal proyecto en mi opinión, pero esta vez se sintió distinto. Seguía teniendo las canciones que no me gustaban, pero esta vez sí, y ya. Agregando unas nuevas, unas muy pero también unas buenas, como Father, Punch Drunk o King. Se vio un avance, escuchó a los fans, quitó la IA del proyecto. Eso es algo bueno. El Jay de hace unos años los hubiera mandado a la mierda y seguir haciendo música horrible. Pero no, se sentía un Jay sano, tranquilo, enfocado en lo que mejor le sale, hacer arte. Hizo conciertos en estadios y todos con boletos agotados, con visuales bastante sorprendentes y trayendo colaboraciones como Lauryn Hill y Travis Scott. Oh sí, se me olvidó mencionarlo. Regresaron a ser panas. Visualmente es muy interesante. Los videos dirigidos por su esposa, Bianca, se sienten como pinturas en movimiento. Hace nada sacó el Deluxe, que en mi opinión solo es el mismo álbum, pero mejorando un poco las canciones que ya había, agregando a Lauryn Hill, a I Can't Wait y agregando dos canciones que están decentes. Después de años se siente como si tuviéramos a Kanye de vuelta.
Separar el arte del artista. Siempre se usa eso, pero ¿a qué límite se puede permitir eso? Hay ocasiones en las que, aunque no queramos que pase, los actos del artista nos afectan en la manera en que vemos su arte después. P. Diddy, Picasso, Phil Anselmo, Nicki Minaj, Drake, R. Kelly y muchos más. Aún sabiendo de lo que estaba pasando en estos años, sabiendo de su condición de salud mental, pero observando las atrocidades que decía, hacía o provocaba, ¿lo perdonaría? Su música es muy importante para demasiada gente, llegando a millones de personas. Su producción es excelente y su influencia es innegable. Todos los artistas modernos que conoces pudieran tener algo de influencia o inspiración en él. Tiene álbumes que se consideran de los mejores de la historia, pero también uno de los peores. Su catálogo es variado. Cada quien puede tener su propio álbum favorito de él, y sin contar lo extenso que es su catálogo de material no lanzado oficialmente. No se puede negar su legado, su influencia, su personalidad. Es considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Pero después de todo el daño que ha causado, ¿seguiremos dándole otra oportunidad? Yo solo diré que con que no se meta en polémicas, si sigue transmitiendo lo mucho que se arrepiente y queriendo cambiar genuinamente y sacando buena música, estaré ahí. No sé si sea bueno o malo moralmente, pero no quita que sea interesante el trayecto de este tipo.